Hay momentos en la vida donde el mundo entero te da la espalda, donde las personas que juraron amarte te abandonan como si nunca hubieras existido, donde te quedas tan sola que el silencio se vuelve tu único compañero. Yo viví ese momento. Tenía 23 años cuando descubrí que estaba esperando un hijo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Recuerdo que corrí a contarle a él, al hombre que me había prometido el cielo, al hombre con quien había soñado formar una familia. Pero cuando le dije que estaba embarazada, su rostro cambió. No hubo alegría, no hubo abrazo, solo un silencio frío que me heló hasta los huesos. Ese hijo no es mi problema, me dijo, mirándome como si fuera una extraña, como si los meses que pasamos juntos nunca hubieran existido, como si yo fuera culpable de algo que hicimos los dos. Y así, de un día para otro, me quedé sola, sin él, sin dinero, sin familia que me apoyara, solo yo y una vida creciendo dentro de mí que no pedí permiso para llegar, pero que ya amaba con cada fibra de mi ser. La gente del pueblo comenzó a hablar. Susurraban cuando pasaba por la calle. Me señalaban en la iglesia. Mi propia madre dejó de mirarme a los ojos, avergonzada de lo que dirían los demás. «Eres una deshonra», me dijo una tarde, con lágrimas en los ojos, pero con palabras filosas como cuchillos. Me quedé en silencio, no porque aceptara su juicio, sino porque ya no tenía fuerzas para defenderme. El mundo me había juzgado antes de escucharme. Y yo, en medio de todo ese caos, solo podía pensar en una cosa: sobrevivir. Porque dentro de mí crecía una razón para no rendirme. Una razón que aún no conocía, pero que ya era todo para mí. Los meses pasaron lentos y pesados. Trabajé limpiando casas hasta el último día que pude estar de pie. Guardé cada moneda como si fuera oro, y cuando finalmente llegó el momento de dar a luz, estuve sola en ese hospital frío, aferrada a las sábanas, respirando entre el dolor y la fe. Y entonces lo vi, a mi hijo, pequeño, frágil, perfecto. En ese instante entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie iba a aplaudir mi esfuerzo. Nadie iba a reconocer mi valentía. Pero yo no necesitaba que lo hicieran, porque ese bebé en mis brazos era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Él era mi fuerza, mi razón, mi venganza silenciosa contra todos los que dijeron que no lo lograría. Y yo, con el corazón roto pero firme, me prometí algo esa noche: que ese niño nunca sentiría el abandono que yo sentí, que crecería amado, protegido y orgulloso de su madre. Porque una mujer que sobrevive al abandono no solo renace, se vuelve invencible. Si tú también creciste creyendo que necesitabas a alguien para ser completa, quédate conmigo. Esta historia es para ti. Mi nombre es Elena, y nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro destino era casarnos, tener hijos y obedecer. Nadie nos enseñó a soñar con algo más grande. Nadie nos dijo que podíamos ser algo más que madres y esposas. Crecí viendo a mi madre servir a mi padre en silencio, verla levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, lavar la ropa, cuidar la casa. Y cuando mi padre llegaba cansado del campo, ella ya tenía todo listo, con una sonrisa cansada pero siempre presente. Nunca la escuché quejarse, nunca la vi reclamar. Y yo, siendo niña, pensé que así debía ser el amor. Pensé que amar era entregarse sin esperar nada a cambio. Cuando conocí a Daniel, tenía 18 años. Él era mayor que yo, trabajador, con palabras bonitas y promesas que sonaban a futuro. Me decía que yo era especial, que conmigo quería formar una familia, que juntos íbamos a construir algo hermoso. Y yo le creí. Con todo mi corazón ingenuo, le creí. Nos juntamos sin casarnos, porque él decía que el papel no importaba, que lo importante era lo que sentíamos. Y yo, enamorada y tonta, acepté. Dejé la casa de mis padres para irme a vivir con él a un cuarto pequeño en la orilla del pueblo. Al principio todo parecía perfecto.
Él trabajaba en la construcción y yo limpiaba casas para ayudar con los gastos. Éramos pobres, pero éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Pero con el tiempo, Daniel comenzó a cambiar. Llegaba tarde, oliendo a alcohol. Se ponía violento cuando le reclamaba. Me gritaba que yo no era nadie para cuestionarlo, que él hacía lo que quería porque era hombre. Y yo, como me habían enseñado, callaba. Tragaba mis lágrimas y seguía cocinando, limpiando, esperando que las cosas mejoraran, hasta que un día descubrí que estaba embarazada. Recuerdo la emoción que sentí. Pensé que un hijo lo cambiaría todo, que lo haría madurar, que nos uniría, que finalmente tendríamos esa familia que tanto soñé. Pero cuando se lo dije, su mirada se volvió fría. Se quedó callado un momento largo, demasiado largo, y luego soltó las palabras que destrozarían mi mundo. Yo no pedí esto, Elena. Ese hijo es tu problema, no mío. No podía creerlo. Le supliqué. Le dije que éramos una pareja, que ese bebé era de los dos, que no podía dejarme sola. Pero él ya había tomado su decisión. A la semana siguiente, se fue. Hizo sus maletas mientras yo lloraba en el piso, rogándole que no me abandonara. Pero él ni siquiera volteó a verme. Solo cerró la puerta y desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Me quedé sola en ese cuarto vacío, sin dinero, sin trabajo estable, con un bebé creciendo dentro de mí y un corazón tan roto que no sabía cómo iba a seguir respirando. Volví a la casa de mis padres, pero la recepción fue peor de lo que imaginé. Mi padre me cerró la puerta en la cara. Me dijo que yo había traído la vergüenza a la familia, que una mujer decente no se junta con un hombre sin casarse, y que ahora debía cargar sola con las consecuencias de mis decisiones. Mi madre lloró, pero no me defendió. Solo bajó la mirada y dejó que mi padre me corriera como si fuera una desconocida. Caminé por las calles del pueblo sin rumbo, sintiendo las miradas de la gente clavadas en mí como puñales. Todos sabían lo que había pasado. Todos murmuraban a mis espaldas. Todos me juzgaban. Y yo, en medio de toda esa humillación, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo voy a sobrevivir? No tenía respuesta, no tenía plan, no tenía nada. Solo tenía miedo. Un miedo inmenso que me paralizaba. Pero también tenía algo más, algo pequeño pero poderoso que latía dentro de mí. Una vida que dependía completamente de mí. Y aunque el mundo entero me hubiera dado la espalda, yo no podía darle la espalda a esa vida. Así que, con las piernas temblando y el corazón destrozado, tomé la decisión más difícil de mi vida: seguir adelante, sola, sin nadie. Porque si el mundo no iba a ayudarme, entonces yo misma me convertiría en mi propia salvación. Los primeros meses fueron los más oscuros de mi vida. Conseguí un cuarto en la parte trasera de una casa vieja, donde la dueña, una señora mayor llamada doña Carmela, aceptó rentarme por casi nada a cambio de que le ayudara con los quehaceres. Era un espacio tan pequeño que apenas cabía un colchón en el suelo y una caja de madera que usaba como mesa. Pero era mío. Era lo único que tenía. Trabajaba limpiando casas hasta que el cuerpo me lo permitía. Caminaba kilómetros bajo el sol ardiente para llegar a las casas de la gente rica del pueblo, gente que me miraba con lástima o con desprecio, pero que me pagaba lo justo para sobrevivir un día más. Guardaba cada peso como si fuera un tesoro. No compraba nada que no fuera absolutamente necesario. Comía una vez al día, a veces solo tortillas con sal, para poder ahorrar algo para cuando llegara el bebé. Las noches eran las peores. Me acostaba en ese colchón delgado, sintiendo cómo mi hijo se movía dentro de mí, y lloraba en silencio. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Me preguntaba si sería capaz de darle una vida digna. Me preguntaba si algún día dejaría de sentir ese dolor en el pecho que me acompañaba desde que Daniel me abandonó. Pero cada mañana, cuando abría los ojos, me obligaba a levantarme. Porque no tenía otra opción. Porque ese bebé no me había pedido venir al mundo. Pero ya estaba aquí, y yo era todo lo que tenía. A los 7 meses de embarazo, ya no podía trabajar como antes. Mi cuerpo estaba agotado, mis pies hinchados,
mi espalda destrozada. Pero las cuentas no paraban. El cuarto había que pagarlo, la comida había que comprarla, y yo no tenía a nadie que me ayudara. Fue entonces cuando doña Carmela, la señora que me rentaba el cuarto, me vio un día sentada en el patio, llorando de puro cansancio y desesperación. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano arrugada sobre la mía. «Mija», me dijo con voz suave, «sé que el mundo te ha tratado mal. Sé que te sientes sola. Pero déjame decirte algo que aprendí después de muchos años de sufrimiento. Dios no abandona a las mujeres valientes. Él solo las está preparando para algo más grande». Yo quería creerle. Quería aferrarme a esa esperanza. Pero en ese momento, lo único que sentía era vacío. Pasaron las semanas. Y una noche, mientras dormía, sentí un dolor punzante que me despertó de golpe. Supe de inmediato lo que estaba pasando. Mi bebé estaba por llegar. Doña Carmela me llevó al hospital del pueblo en medio de la noche. Yo iba aferrada a su brazo, respirando entre contracciones, sintiendo cómo mi cuerpo se partía en dos. En la sala de espera del hospital, vi a otras mujeres acompañadas de sus esposos, de sus madres, de sus familias. Y yo estaba sola, completamente sola. Entré a esa sala fría y blanca, donde las enfermeras me trataban con prisa y sin cariño. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me tomó de la mano. Nadie me dijo que todo iba a estar bien. El dolor era insoportable. Grité. Lloré. Maldije el día en que conocí a Daniel. Maldije mi ingenuidad. Maldije al mundo entero. Pero entonces, después de horas de agonía, escuché un llanto. Un llanto fuerte, lleno de vida. Y cuando la enfermera puso a mi hijo sobre mi pecho, el mundo se detuvo. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Tenía los ojos cerrados y las manitas apretadas en puños. Y cuando lo miré, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. En ese momento entendí algo que nadie me había dicho, algo que nadie podía haberme preparado para sentir. Ese bebé no era una carga, no era un error, no era un castigo. Ese bebé era mi redención. Era la prueba de que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Era la razón por la que había sobrevivido al abandono, a la humillación, al dolor. Lo abracé contra mi pecho y le susurré entre lágrimas. Te prometo que nunca vas a sentir lo que yo sentí. Te prometo que siempre vas a saber que eres amado. Te prometo que voy a darte la vida que yo nunca tuve. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. El miedo se convirtió en determinación. La tristeza se convirtió en fuerza. El abandono se convirtió en propósito. Porque ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por él. Y eso lo cambiaba todo. Salí del hospital con mi hijo en brazos, sin dinero, sin apoyo, sin certezas, pero con algo mucho más poderoso, con una razón para no rendirme jamás. Volví a ese cuarto pequeño y oscuro. Acosté a mi bebé en una caja de cartón forrada con sábanas limpias, porque no tenía dinero para una cuna. Y mientras lo veía dormir, con su respiración suave y tranquila, sentí algo que nunca antes había sentido. Paz. No porque mi vida fuera fácil, sino porque finalmente había encontrado mi propósito. Ya no importaba lo que la gente dijera. Ya no importaba que Daniel me hubiera abandonado. Ya no importaba que mi familia me hubiera dado la espalda, porque yo tenía algo que ellos nunca podrían quitarme. Tenía a mi hijo, y tenía la certeza de que iba a salir adelante, aunque tuviera que arrastrarme, aunque tuviera que sangrar, aunque tuviera que sacrificarlo todo. Iba a lograrlo, porque las mujeres como yo no nacen fuertes. Se hacen fuertes cuando no les queda otra opción. Los primeros años fueron una batalla diaria. Me levantaba antes del amanecer, cuando mi hijo todavía dormía, para ir a limpiar casas. Doña Carmela me hacía el favor de cuidarlo mientras yo trabajaba, y yo le pagaba con lo poco que podía y con mi eterna gratitud.
Trabajaba en 3, a veces 4 casas al día. Mis manos se volvieron ásperas y agrietadas. Mi espalda dolía cada noche, pero cada peso que ganaba era un paso más hacia adelante. Cada moneda guardada era una promesa cumplida. Cuando mi hijo cumplió 2 años, pasó algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Una de las señoras para las que trabajaba, doña Patricia, me vio un día cosiendo la ropa rota de mi niño en mi hora de descanso. Se acercó y observó mis puntadas, pequeñas y precisas. ¿Quién te enseñó a coser así?, me preguntó con curiosidad. Mi abuela, le respondí. Ella decía que una mujer que sabe coser nunca pasa hambre. Doña Patricia sonrió. Me dijo que su hija tenía una tienda pequeña de ropa y que necesitaba a alguien que supiera hacer arreglos y costuras. Me ofreció llevarme con ella. Al principio dudé. Nunca había trabajado en una tienda. Nunca había hecho nada más que limpiar casas. Pero algo dentro de mí me dijo que dijera que sí. Y así fue como, con las manos temblorosas pero el corazón esperanzado, comencé a trabajar haciendo arreglos de ropa. Era un trabajo sencillo al principio. Subir dobladillos, ajustar pantalones, reparar cremalleras. Pero yo lo hacía con tanto cuidado, con tanta dedicación, que pronto las clientas comenzaron a pedirme específicamente a mí. Aprendí rápido, observaba, preguntaba. Me quedaba horas después del trabajo practicando puntadas nuevas. Y poco a poco comencé a hacer más que solo arreglos. Comencé a crear. Hice mi primer vestido con retazos de tela que sobraban en la tienda. Un vestido sencillo, pero hecho con amor. La dueña de la tienda lo vio y me dijo: Elena, esto no es solo un vestido, esto es arte. Y me encargó hacer más. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar una máquina de coser usada. La llevé a mi cuarto y la puse en esa misma caja de madera que antes usaba como mesa. Y ahí, en ese espacio diminuto, comencé a coser por las noches después de acostar a mi hijo. Hacía vestidos para bautizos, para quinceañeras, para bodas. Las mujeres del pueblo comenzaron a buscarme. Decían que yo tenía un don, que mis costuras eran las más firmes, que mis diseños tenían algo especial. Y mientras mi negocio crecía lentamente, mi hijo también crecía. Lo vi dar sus primeros pasos. Lo escuché decir su primera palabra: mamá. Lo abracé cada noche antes de dormir, agradeciéndole en silencio por haberme dado una razón para vivir. Nunca le hablé mal de su padre. Nunca le dije que nos había abandonado. Solo le dije que éramos un equipo, él y yo, y que juntos podíamos con todo. Pasaron 5 años. 5 años de trabajo incansable. 5 años de noches sin dormir. 5 años de lágrimas escondidas y sonrisas forzadas. Pero también 5 años de pequeñas victorias. De monedas ahorradas. De sueños construidos puntada por puntada. Hasta que un día logré algo que nunca imaginé posible. Abrí mi propio taller de costura. Era pequeño, solo un local en la esquina de una calle transitada. Pero era mío. Tenía mi nombre en la puerta. Taller de costura Elena. Y cuando vi ese letrero por primera vez, me eché a llorar como niña. Mi hijo, que ya tenía 6 años, me abrazó las piernas y me preguntó: ¿por qué lloras, mamá? Y yo, entre lágrimas y sonrisas, le dije: lloro porque estoy feliz, mi amor. Porque finalmente lo logramos. El negocio creció. Las clientas llegaban de pueblos vecinos. Encontré a 2 mujeres para que me ayudaran con las costuras. Y por primera vez en mi vida, pude respirar sin la angustia de no saber si tendríamos que comer al día siguiente. Le compré a mi hijo ropa nueva, zapatos que no estaban rotos, útiles escolares sin tener que pedirlos prestados. Y verlo llegar a la escuela con todo lo que necesitaba, verlo sonreír sin preocupaciones, me llenaba el corazón de una alegría que no podía describir. Pero la vida, con su sentido del humor cruel, tenía una última sorpresa para mí. Un día, mientras trabajaba en el taller, una mujer entró buscando un vestido para su boda. Venía acompañada de un hombre, y cuando levanté la mirada para atenderlos,
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era Daniel, el hombre que me había abandonado embarazada, el hombre que me había dejado sola y destruida, el hombre que nunca preguntó por su hijo. Ahí estaba, frente a mí, mayor, con algunas canas, pero con la misma cara que había visto en mis pesadillas durante años. Me miró, y en sus ojos vi algo que nunca esperé ver: reconocimiento, sorpresa y vergüenza. La mujer a su lado, su prometida, hablaba emocionada sobre el vestido que quería. Pero Daniel no podía dejar de mirarme. No podía dejar de mirar el taller, mi nombre en la puerta, la vida que yo había construido sin él. Yo podría haberlo corrido. Podría haberle gritado todo lo que guardé durante años. Podría haberle mostrado al hijo que nunca conoció. Pero no lo hice. Solo lo miré a los ojos con calma, con dignidad, y le dije con voz firme: «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles?». Porque en ese momento entendí algo poderoso. Mi venganza no era gritarle, no era humillarlo, no era hacerle ver lo que había perdido. Mi venganza era esta: mi éxito, mi negocio, mi hijo feliz y amado, mi vida reconstruida desde las cenizas. Mi venganza era haberme convertido en todo lo que él dijo que nunca sería. Y eso era más poderoso que cualquier palabra. Daniel y su prometida salieron de mi taller ese día con el vestido encargado. Él no dijo nada. Solo pagó en silencio y se fue, arrastrando una culpa que ya no era mi responsabilidad cargar. Yo cerré la puerta detrás de ellos, me senté en mi silla de trabajo y solté un suspiro largo que llevaba años guardado. No sentí rabia, no sentí dolor. Solo sentí una paz profunda que venía de saber que ya no le debía nada a ese pasado, que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Esa noche, cuando mi hijo llegó de la escuela, lo abracé más fuerte que de costumbre. Él tenía 10 años ya, y cada día se parecía más a mí. Tenía mis ojos, mi sonrisa, mi terquedad. «¿Qué pasa, mamá?», me preguntó, confundido por mi abrazo tan apretado. «Nada, mi amor», le dije, acariciando su cabello. «Solo que estoy muy orgullosa de ti, muy orgullosa de nosotros». Él sonrió y me abrazó de vuelta. Y en ese abrazo sentí todo lo que habíamos construido juntos. Cada sacrificio, cada lágrima, cada victoria pequeña que nos había traído hasta aquí. Los años siguieron pasando. Mi hijo creció siendo un niño amado, seguro, lleno de sueños. Nunca le faltó nada. No porque tuviéramos dinero de sobra, sino porque yo me aseguré de que siempre supiera que era valioso, que era deseado, que era amado sin condiciones. Le enseñé que las familias no siempre son perfectas, que a veces la vida te quita cosas, pero también te da la oportunidad de construir algo nuevo. Le enseñé que el amor verdadero no es el que promete, sino el que se queda. Y él creció viendo a una madre que nunca se rindió, que trabajó hasta sangrar para darle una vida digna, que convirtió el dolor en fortaleza y el abandono en propósito. Mi taller siguió creciendo. Contraté a más mujeres, muchas de ellas madres solteras como yo, mujeres que también habían sido abandonadas, juzgadas, señaladas. Les di trabajo, les di esperanza, les di la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y cada vez que una de ellas me agradecía con lágrimas en los ojos, yo les decía lo mismo: no me agradezcas a mí, agradécete a ti por no haberte rendido, por haber creído que merecías algo mejor. Porque eso fue lo que yo hice, no me rendí. Aunque todo el mundo me dijo que no lo lograría, aunque me quedé sola, aunque el camino fue oscuro y lleno de dolor, seguí adelante, porque tenía una razón, y esa razón hoy es un joven de 18 años que está por entrar a la universidad. Un joven brillante, trabajador, bondadoso. Un joven que nunca conoció a su padre, pero que nunca sintió su ausencia, porque tuvo el amor de una madre que valió por 2. El otro día, mientras cenábamos, mi hijo me tomó de la mano y me dijo algo que me rompió el corazón de la forma más hermosa. «Mamá,
me dijo con los ojos brillantes. Cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ser alguien que no se rinde. Alguien que construye algo hermoso incluso cuando todo está roto. Y yo, con lágrimas rodando por mis mejillas, le sonreí y le dije, hijo, tú ya eres eso. Ya eres todo lo que soñé que fueras. Ya eres mi venganza más hermosa. Porque eso es lo que él es. No una carga, no un error, no el recuerdo de un abandono. Él es la prueba de que el amor puede florecer incluso en la tierra más árida, de que de las cenizas nacen las cosas más bellas, de que una mujer sola, rota y abandonada, puede construir un imperio con sus propias manos y un corazón lleno de fe. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo dolor, veo aprendizaje, ya no veo abandono, veo libertad, ya no veo vergüenza, veo dignidad. Porque Daniel me abandonó, sí, pero al hacerlo, me regaló algo que nunca me hubiera dado quedándose. Me regaló la oportunidad de descubrir quién era yo realmente, de descubrir de qué estaba hecha, de descubrir que no necesitaba a nadie para ser completa. Y mis hijos, porque después tuve 2 más, nacidos de un amor verdadero que llegó años después, son mi mayor tesoro, no porque borraron el pasado, sino porque florecieron desde él. Ellos son la prueba de que el fuego no destruye, el fuego transforma. Y yo, Elena, la mujer que todos dijeron que no lo lograría, la mujer que fue abandonada y señalada, la mujer que lloró sola en un cuarto oscuro, sin saber cómo seguir. Yo me convertí en llama, y las llamas, una vez encendidas, nunca se apagan. Dicen que del fuego nacen las almas más puras. Y yo creo que es cierto, porque fui quemada, destruida, reducida a cenizas. Pero de esas cenizas renací más fuerte, más sabia, más completa. Y si hoy mi historia te llegó al corazón, si tú también fuiste abandonada, juzgada o señalada, quiero que sepas algo. Tú también eres fuego, y el mundo todavía no sabe de lo que eres capaz. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome cuál fue el momento más difícil que has enfrentado. Quiero que sepas que no estás sola, que hay muchas mujeres como tú y como yo. Y dime desde dónde nos estás viendo. Suscríbete para más historias de mujeres que renacieron de las cenizas, porque juntas somos invencibles.